En el curso de las 24 horas del día necesitas estar en silencio durante 1 hora, más o menos, cuando más te convenga. El diálogo interno continuará, pero no participes en él. La clave para esto es oír la charla interior como oirías hablar a dos personas, manteniéndote al margen. No te involucres. Limítate a escuchar lo que una parte de la mente le dice a otra. Deja que salga a lo que salga. No intentes reprimirlo. Únicamente sé testigo de ello. Saldrá cantidad de porquería que has acumulado con los años. Nunca se le ha dado a la mente la libertad de tirar toda esa basura, así que, al dársele la oportunidad, empezará a correr igual que un caballo desbocado. Deja que corra. Siéntate y obsérvala. Observar simplemente, es el arte de la paciencia. Te entrarán ganas de subirte al caballo y conducirlo en una u otra dirección, porque ese es el hábito que hasta ahora has practicado, pero tendrás que ejercitar la paciencia para romper ese hábito. Deja que la mente vaya a donde quiera, y simplemente obsérvala. No trates de darle ninguna orden, ya que una palabra genera otra, y 1000 palabras más, puesto que todas las cosas están conectadas. No sé si Freud fue consciente de que, cuando basó su método psicoanalítico en la libre asociación de ideas, como lo llamó, el método era una derivación del yoga. Llega un pensamiento, luego otro, y se van conectando sucesivamente en una cadena continua. Una vez iba de viaje en un tren abarrotado. Cuando llegó el revisor a picar los billetes, miró debajo de mi asiento y vio allí escondido a un anciano. «Salga de ahí», le dijo. «¿Dónde está su billete?». El pobre hombre se arrojó a sus pies. «No tengo billete, ni dinero, pero necesito ir a la aldea porque se casa mi hija. Le agradecería mucho que me dejara seguir en el tren por esta vez». El revisor se compadeció de él y le dejó seguir a bordo. Pero cuando llegó a la fila siguiente, vio a otro hombre agazapado debajo del asiento. Esta vez era un joven. «¿Qué, tú también vas a la boda de tu hija?», le preguntó el revisor en tono burlón. «No, señor», contestó el joven, «pero pronto seré el yerno de este anciano, y también estoy sin Blanca». Así es como se enlazan unas cosas con otras. Alguien es el yerno, y alguien es el suegro. Es necesario sacar a la luz esas conexiones ocultas. Forman una cadena interminable dentro de ti, y más de una vez te quedarás perplejo cuando sepas cómo, de qué estrambóticas maneras, se interrelacionan tus pensamientos. Habrá momentos en que también te entre el miedo y pienses que te estás volviendo loco. A pesar de todo, este es un método magnífico. Deja que ocurra lo que quiera que esté ocurriendo. Y, si nada lo impide, expresa tus pensamientos en voz alta para que puedas oírlos también, ya que dentro de la mente los pensamientos son muy sutiles, y cabe la posibilidad de que no llegues a ser del todo consciente de ellos. Exprésalos en voz alta, escúchalos, y estate muy atento a mantenerte totalmente separado de lo que oigas. Toma la determinación de poner en palabras lo que quiera que te venga a la mente, y sé imparcial, neutral por completo. Si te vienen improperios, improperios. Si te viene Ram Omkar, da voz a eso. Es absolutamente necesario que vacíes la mente con paciencia durante 6 meses, porque a lo largo de toda tu vida no has hecho otra cosa que cargarla de pensamientos. Si persistes paciente y diligentemente, con 6 meses basta. Si no, puedes tardar 6 años, o 6 vidas. Todo depende de ti, de lo sincera e incondicionalmente que trabajes con este método. Muchas veces te olvidarás de ser testigo. Volverás a subirte al caballo y te irás de viaje por tus pensamientos, involucrado en ellos una vez más. Si te identificas con algún pensamiento, has fracasado. En cuanto te des cuenta de ello, bájate del caballo y deja que las palabras, los pensamientos, vayan a donde quieran sin ser tú su jinete. Limítate a observar. Poco a poco, muy tenuemente, empezarás a oír los pasos del silencio y a experimentar el arte de escuchar. Entonces, cuando hayas aprendido a escuchar, ya no necesitarás buscar a un gurú, porque, donde quiera que estés, estará el gurú. La brisa agitará las hojas de los árboles, caerán las flores y las hojas secas, y lo oirás todo. Sentado en la playa, oirás las olas. Oirás desbordarse el río, los relámpagos en el cielo, el tronar de las nubes. Oirás el canto de los pájaros, el llanto del niño, el ladrido del perro, en cualquier circunstancia, oirás. Cuando se ha perfeccionado el arte de escuchar, el gurú está presente en todas partes. Y si no conoces Shravana, ni todos los maestros del mundo sentados ante ti podrán hacerte escuchar. El gurú existe solo cuando sabes escucharle.
Nanak dice. Mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Si has aprendido el arte de escuchar, rebosarás de dicha, porque habrás empezado a ser el testigo. Y el testigo es la dicha misma. Cuando se produce Shravana, la mente ha desaparecido, y su extinción es la dicha. La beatitud consiste en trascender la mente. En el momento en que el escuchar es real, la cadena de pensamientos se rompe, y hay felicidad absoluta, hay trascendencia. Ya no estás en el valle de los pensamientos, sino en la elevada cumbre a la que ningún pensamiento llega, más allá del polvo y la inmundicia, donde solo hay silencio imperturbable. En esa elevada y silenciosa cima, no hay nada salvo la resonancia de la beatitud, y alcanzas en ella la bendición suprema. Solo por medio de Shravana se destruyen el sufrimiento y el pecado. ¿Cómo puede pecar quien ha aprendido el arte de escuchar, cuando el pecado está conectado solamente con los pensamientos? Entiende lo que digo. Un coche te adelanta en la carretera y surge en ti el pensamiento. Yo debería tener un coche como ese. Ahora te has quedado pegado al pensamiento. Dentro de ti suena un solo estrillo. ¿Cómo conseguir un coche igual? Sea como sea, has de tener ese coche. Por la noche no puedes dormir, y de día eres presa del mismo desasosiego. Sueñas con el coche, piensas en el coche. El coche te asedia por todos lados. ¿Qué ha pasado en realidad? El coche pasó y surgió en tu interior un pensamiento, porque todo lo que ves se refleja en la mente. Pero una vez que te identificas con el pensamiento, ya no puedes separarte de él. Pasa por la calle una mujer muy atractiva, y surge en la mente un pensamiento. Es natural, puesto que la mente no es más que un espejo. Su función es reflejar todo lo que ocurre a tu alrededor. Cuando la mujer pasó, la mente registró el reflejo. Luego, cuando la mujer se ha perdido de vista, el reflejo también debería cesar. Si hubieras sido simplemente testigo, no habría habido lugar para el pecado, pero te identificaste con el pensamiento de que querías a esa mujer a cualquier precio. Por amor o por la fuerza, mediante la violencia o sin ella, tenías que conseguirla. De ese modo, un solo pensamiento se apodera de ti, te posee. De haber permitido que los pensamientos surgieran y se desvanecieran, de haber sido solamente un testigo, no habría tenido cabida el pecado. Todos los pecados se deben a tu identificación con cada pensamiento. Es entonces cuando los pensamientos se apoderan de ti con tanta fuerza que tiemblas como una hoja en medio de la tormenta. Los pensamientos no te han acarreado más que infelicidad y sufrimiento, pero ni siquiera eres lo bastante consciente como para darte cuenta de que todo sufrimiento se corresponde con los pensamientos, y de que la dicha existe solo en el estado en que no hay pensamiento alguno. Nanak dice. Mediante Shravana, el pecado y el sufrimiento se destruyen, puesto que el sufrimiento es fruto del pecado. El pecado es la semilla, y el sufrimiento su fruto. De ahí que cuando el pecado desaparece, el sufrimiento deje de existir. Y lo que queda cuando el pecado y el sufrimiento han desaparecido por completo, ese estado, es Samadhi, la dicha suprema. Nanak dice. Mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Quien se hace un experto en escuchar queda absuelto de todo pecado. Ese devoto, dice Nanak, alcanza la dicha, y su dicha crece más y más cada día. Se emplea para describirlo la palabra vigasu, que es una palabra de profundo significado, puesto que contiene a la vez la idea de la dicha y de su continuo desarrollo y florecimiento. Ananda, la dicha, es por tanto una flor que se abre sin fin. Nunca llega el momento en que esté completamente florecida. Florece y florece y florece, de la perfección, a una perfección mayor. Es como si el sol saliera por la mañana y siguiera ascendiendo y ascendiendo sin ponerse jamás. Así es Ananda. Es como una flor que nunca se marchita, como un sol que nunca se pone. Cuando el vacío empieza a cristalizar en el corazón y nace el silencio, se crean en torno a Ananda ondas de efecto multiplicador que, una vez formadas, se extienden cada vez más. Recuerda, Ananda no es un objeto que, una vez conseguido, ya sabes lo que es. Sigue creciendo constante e ilimitadamente. Por eso decimos que Dios es infinito. Por eso decimos que Dios es pura dicha, porque la dicha es infinita, nunca puedes conseguirla por completo. A cada momento la sientes crecer, y cada vez te sacia completamente. Este es el enigma que no puede resolver el intelecto, cuyo razonamiento es: una vez lograda, ¿qué queda por lograr? Y la saciedad tampoco es una meta, sino un acontecer vivo. Ananda no es algo que se pueda medir en kilos.
No puedes comprar 1 kilo o 2 de Ananda y poner fin a la transacción. En cuanto pones el pie en ella, te sumerges en ella cada vez más, y el deleite está en que cada vez sientes que gozas de ella en toda su plenitud y, sin embargo, cada vez tienes la sensación de que es mucho más inmensa y sublime que la vez anterior. Purna, la totalidad, la perfección, es también progresiva. No es un objeto inerte. No se detiene en ningún punto, sino que se expande sin fin. Tanto es así que hemos dado a la existencia el nombre de Brahma, lo absoluto, aquello que se extiende eternamente. Y también en este caso, el término Purna incluye el significado de su infinitud, de su expansión ilimitada. No es solo que hoy sea igual que ayer, sino que se expande y se expande sin límite. Mediante el escuchar fueron creados Vishnu, Brahma e Indra. Los mayores pecadores cantarán sus alabanzas, y los secretos del yoga y los misterios del cuerpo se revelan. Mediante el escuchar se conocen todas las escrituras y enseñanzas. Nanak dice: mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha suprema, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Quien ha oído la verdad en las palabras del gurú ha conocido la fragancia de sentarse en silencio a su lado. Siente que la verdad fluye hacia él a través de esa persona y penetra en su ser. El saber es contagioso. La dicha es contagiosa. Si tienes las puertas abiertas, la dicha que esa persona ha alcanzado entra en ti como un soplo de aire. Así, tú ganas y él no pierde nada, ya que la dicha aumenta y se expande tanto que puede compartirse. Si estás en silencio, se crea un espacio dentro de ti. Recuerda, la existencia prefiere la vacuidad. En cuanto te vacías, la existencia llena tu vacío. Al igual que el agua del río se precipita a llenar tu jarra vacía, crea en ti un vacío, y el aire se apresurará a llenarlo. Estate dispuesto a vaciarte y se te llenará, pero mientras estés lleno de ti mismo, seguirás vacío. Vacíate y se te llenará de energía suprema. Según tú salgas por una esquina, Dios entrará por la otra. Nanak dice: incluso quienes llevan vidas pecaminosas, de cuyos labios nunca ha salido una palabra buena, cuya lengua solo sabe de insultos, cuya cabeza está llena de maldiciones, si incluso ellos escuchan una sola vez, se llenarán de gloria. Un vislumbre infinitesimal de Shravana basta para renovarte, para purificar todo tu ser. Nanak no persuade a los malhechores para que dejen de pecar. Simplemente les dice que escuchen, y todos los defectos desaparecerán. No les dice que se hagan personas íntegras primero para poder luego escuchar, porque sería imposible, y entonces no habría ninguna esperanza de que las personas escuchen. Nanak dice: escucha, y olvídate del pecado, olvídate de la maldad. Pues en cuanto oyes, un sutra nuevo, un camino nuevo, empieza a revelarse en tu vida. Una chispa nueva prenderá la hoguera que quemará todos tus pecados. Todo tu pasado se convierte en cenizas en cuanto te quedas en silencio. ¿Qué es el pecado? ¿Qué has hecho hasta ahora? Te has identificado totalmente con tus pensamientos, traduciéndolos constantemente en acciones. Y eso es pecado. Apártate de tus pensamientos. Al instante las acciones se desmoronan, se desvanece el hacedor, y se rompe toda conexión con el pasado. Entonces te das cuenta de que el pasado no era más que un sueño. Durante infinitas vidas, todo lo que has hecho ha sido consecuencia de la ilusión del hacer. El día que la ilusión se desbarata, todas las acciones llegan a su fin. La gente será incapaz de entender a Nanak mientras esté convencida de que solo borrará cada pecado una virtud que lo neutralice. A la gente de mentalidad calculadora le parece un trato justo que cada pecado haya de sustituirse por la virtud correspondiente. Pero, de ser eso verdad, nunca te liberarías. Durante un número infinito de vidas has pecado, ¿y qué garantía tienes de que, en el proceso de la neutralización, no volverás a pecar? Eso hace que la cadena sea imposible de romper y que, por tanto, sea imposible la liberación. Tus pecados se extienden a innumerables vidas. Si Dios fuera un tendero o un juez que insistiera en la obligatoriedad de purgar cada pecado, ¿cuándo terminaría el proceso? Incluso suponiendo que todas las acciones presentes fueran virtuosas, haría falta un tiempo infinito para subsanar las iniquidades del pasado. ¿Y cómo puedes estar seguro de que solo obrarás bien? Las personas sabias utilizan un método de cálculo totalmente distinto, pues aseguran que el problema no es el pecado, sino su base, sus raíces. Supón que has regado un árbol durante 50 años. ¿Crees que te hará falta matar de sed sus raíces durante otros 50 años para que se seque? El árbol ya no depende del agua que tú le echas para subsistir.
La obtiene directamente de las profundidades de la tierra. Córtale las raíces y se secará hoy mismo, pero si le vas arrancando las hojas de una en una, no se secará ni en 50 años. Por cada una que tú le quites, brotarán dos nuevas. No, cortarle las hojas y las ramas es podar el árbol nada más. Y de la misma manera, tampoco puedes anular el pecado por medio de la virtud. Erradica un pecado y brotarán 4 nuevos. Ve directo a las raíces. Las acciones son las hojas, y la idea de hacer es la raíz. Elimina el hacer, y el árbol se secará al instante, pues toda la savia provenía del yo hago. El arte de erradicar el hacer es ser testigo, y ser testigo es Shravana. Nanak canta acerca de una gloria tan singular y maravillosa. Dice: estate en silencio y escucha, pues, en los momentos en que escuchas así, dejas de ser el hacedor. Escuchar es un estado pasivo, puesto que nada tienes que hacer para escuchar. No es una acción. Esto es muy interesante porque, para ver, tienes que abrir los ojos. En cambio, los oídos ya están abiertos. Para oír, no necesitas hacer absolutamente nada. Por tanto, puedes tener cierta sensación de que haces algo para ver, pero no para oír. Alguien habla, y tú escuchas, vacío, inmóvil, pasivo, en un estado de no acción. Así pues, ni siquiera observando puedes alcanzar la gloria que alcanzarás si escuchas. De ahí que se enfatice tanto la importancia de Shravana. Mahavira habla de Samyak Shravana, el auténtico escuchar, que también destaca el Buda. Para Nanak, oír es una gloria inefable. Porque el hacedor ha desaparecido, porque no hay nadie presente en el momento de escuchar. Si estás en silencio, ¿hay alguien dentro de ti? En la soledad del escuchar hay momentos en que una voz resuena y se va. Dentro de ti no hay nadie. Si llega un pensamiento, tú llegas con él. Cuando no hay pensamiento alguno, tú no existes. Y puesto que ego es el nombre que se le ha dado a todo un cúmulo de pensamientos, Shravana significa también el estado sin ego. Nanak dice: solo por medio de Shravana conoces la táctica del yoga y los secretos del cuerpo. Esto es muy importante. Los médicos occidentales no han conseguido entender cómo y de dónde ha adquirido Oriente su conocimiento del cuerpo humano y de sus secretos. Si en Occidente se desarrolló la cirugía fue principalmente porque los cristianos no quemaban a los muertos, y por tanto se podían sacar cadáveres de las tumbas para su disección. Pero considerando que los hindúes queman a los muertos y no disponen de cadáveres que poder diseccionar, ¿cómo adquirió Oriente su conocimiento del cuerpo humano? Oriente no contaba con ningún medio. Ni cadáveres, ni desarrollo científico, ni técnica, ni tecnología, y, sin embargo, su conocimiento del cuerpo humano es perfecto. Se ha investigado y debatido mucho sobre el tema, pero este sutra de Nanak da la respuesta al misterio. Solo mediante Shravana se conocen el arte del yoga y los secretos del cuerpo. Cuando te quedas vacío y tu ser se establece en tu interior, empiezas a ver el cuerpo por dentro. Hasta el momento, lo único que has visto de tu cuerpo es la piel. Hasta ahora, has dado vueltas y vueltas alrededor de tu casa y lo único que conoces son sus muros. No tienes ni idea de lo que hay en su interior. Desde dentro, se abre ante ti toda la red de los distintos sistemas. Es una experiencia única entrar en el palacio y ver la grandeza que hay en su interior. Sucede cuando estás sosegado y en silencio, cuando la mente no plantea ningún problema. La mente es una puerta al mundo exterior, y en el momento en que te unes a ella, te vuelcas hacia afuera. Todo lo que piensas está relacionado con lo que existe fuera de ti. Riquezas, una mujer, una casa, un coche, fama, estatus, todos los objetos del pensamiento están en el exterior. Y cuando dejas de pensar, te retiras del mundo exterior y la energía se enfoca dentro. Ahora estás sentado en el trono y ves dentro de ti por primera vez. Entonces sabes que este cuerpo no es tan pequeño como parece, sabes que este pequeño cuerpo contiene en su interior un universo en miniatura. Es un modelo del universo ilimitado, de la existencia ilimitada. Por eso dicen los hindúes que el universo entero está contenido en una cáscara de huevo. Dice Nanak que quien se ha quedado en silencio ya ha aprendido el arte de escuchar, y ha empezado por tanto a oír su cuerpo desde dentro, descubre los secretos del cuerpo así como los métodos del yoga. Todo lo que Patanjali escribió en los Yoga Sutras se deriva de la experiencia de su propio cuerpo, del de nadie más. Y sus hallazgos siguen siendo totalmente acertados hasta el día de hoy. Descubrió todos los métodos yógicos con su propio cuerpo. Pondré unos ejemplos. Si te quedas en calma, percibirás que el ritmo de la respiración cambia.
En cuanto los pensamientos se detienen, cambian los movimientos respiratorios. Cuando los pensamientos regresan, el ritmo respiratorio vuelve a cambiar. Si empiezas a ser consciente de cuál es el ritmo de la respiración cuando estás tranquilo, lo único que tendrás que hacer en cualquier momento para estar tranquilo es respirar a ese ritmo. Así que ya has aprendido un secreto. Tienes la clave de un misterio. Cuando estás absolutamente en calma, la columna vertebral se pone perpendicular al suelo sobre el que estás sentado. Es algo que ocurre por sí solo si la persona está sana y no padece ninguna enfermedad ni es demasiado anciana. Por tanto, cuando quieras sentirte en calma, fija la columna vertebral en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Así, gradualmente, el yogi va experimentando lo que sucede en su interior. A medida que progreses, sentirás que la energía asciende por la columna vertebral. Lo percibirás como un calor súbito y definido que fluye por la columna. Se propagan por tu interior ondas de electricidad, que al ir ascendiendo te llenan de dicha. El dolor y el abatimiento empiezan a desvanecerse, y nace un sentimiento de intensa felicidad. Al llegar aún más alto las ondas eléctricas, todo lo que es trivial y abyecto en la vida cae a lo más hondo del valle, mientras tú te encuentras como en la cima de una montaña muy alta. La niebla del poblado, la charla de la gente y la lucha mundanal de la vida han ido quedando atrás a medida que ascendías. Por eso se llama a la columna vertebral el Merudand. Meru es una montaña celestial. Y se dice que quien escala hasta lo más alto de Merudand alcanza la misma altura que tiene en el cielo el monte Meru. El hindú, al afeitarse la cabeza, se deja en la coronilla un mechón de pelo que simboliza el último pico, la séptima puerta por la que la energía sale y es entonces absorbida por el infinito. Cuando la energía se propaga desde este lugar, se alcanza Brahmacharya, el celibato. No hace falta hacer nada para alcanzar Brahmacharya. No es necesario que reprimas activamente el deseo sexual cuando surge, sino solamente enderezar la columna vertebral para que la energía fluya hacia lo más alto. La misma energía que se había manifestado como deseo sexual se transforma entonces en la energía de Brahmacharya. Da igual que fluya hacia abajo, y a través de la primera puerta se una a la naturaleza, o hacia arriba, y a través de la séptima alcance Paramatma, lo divino. Quien desarrolla el arte de estar sentado en calma descubre que su propio cuerpo empieza a proporcionarle 1.000.000 de experiencias. Puedes conocer todos los Yoga Sutras a través de tu cuerpo. No tienes necesidad de leer a Patanjali. De hecho, a Patanjali se le debería leer después, solo como corroboración, para que te muestre que vas por buen camino. Cuando te vuelvas hacia tu interior, muchas veces tendrás miedo y no sabrás si te está ocurriendo lo que debería ocurrirte. Y si en esos momentos consultas las escrituras, puede ser alentador y reconfortante saber que todos los que han llegado a la meta han pasado por lo mismo. Tuvieron una serie de experiencias, y volverán a tenerlas quienes recorran este camino en el futuro. Las escrituras son el legado de los sabios, pero el auténtico conocimiento nos llega solo de nuestro interior, no de sus palabras. Nanak dice: mediante el escuchar se conocen todas las escrituras y enseñanzas. Mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Mediante el escuchar se logran toda verdad y contento, y se obtiene la virtud de haberse bañado en los 68 lugares sagrados. Al escuchar una y otra vez se adquiere honor. Escuchar da lugar a una meditación espontánea. Nanak dice: mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Para alcanzar la libertad suprema, los hindúes exigen que una persona se bañe en 68 lugares sagrados, y esos lugares están marcados en el mapa de la India. Pero, en realidad, representan 68 puntos que hay dentro del cuerpo por los que la persona debe pasar para alcanzar la virtud. Los hindúes han realizado una labor magnífica, que ninguna otra raza ha igualado, al descubrir estos puntos. Los lugares marcados en el mapa son, sin embargo, meros símbolos. Y es muy triste que, mientras vagan por esos símbolos como si fueran los lugares reales, los hindúes hayan perdido su conciencia de la vida. Se dice: toma agua del Ganges y ofrécela en Rameswara. Se refiere a puntos reales que hay dentro del cuerpo. La energía se toma de un punto y se dirige hacia otro, y esa es la peregrinación sagrada. ¿Pero qué hacemos nosotros? Tomamos agua del Ganges y cargamos con ella hasta Rameswara. El mapa externo es una traducción simbólica del mapa interior del ser humano. Todo lo que hay dentro del cuerpo humano es muy sutil, y, para ilustrarlo, se crearon estos símbolos externos.
Pero al confundir lo simbólico con lo real, nos desviamos del camino. Los símbolos nunca son verdades. Únicamente apuntan hacia la verdad. Son indicadores. Cuando Nanak dice que, mediante Shravana, la persona alcanza la verdad, obtiene plenitud y conocimiento, y logra también haberse bañado en los 68 centros de peregrinación. Es así porque, cuando te quedas en silencio, empiezas a descubrir los lugares sagrados dentro del cuerpo. Entonces no necesitas cavilar sobre qué es la verdad, pues la ves directamente. Mientras pienses, no hay verdad, solo hay opiniones y conceptos. La verdad es una experiencia. Y, una vez que ves, ¿qué sentido tiene seguir pensando? Se logra satisfacción verdadera. Mientras sigas pensando, estarás insatisfecho, porque los pensamientos te conducen a un sinfín de sugerencias. Haz esto. Haz lo otro. Los pensamientos hacen surgir nuevos deseos, y los deseos conducen al descontento. Es muy perjudicial tener a los pensamientos como amigos. Siempre te llevan por mal camino. Si hay una mala compañía que vale la pena abandonar es la de los pensamientos. Puedes hacer uso de ellos, pero si empiezas a obedecerlos, te esperan toda clase de problemas. Son como drogas. Si te haces adicto a ellos, te extraviarás y estarás tan confundido que no sabrás qué hacer. Mullah Nasruddin había bebido tanto un día que tenía miedo de volver a casa. Sabía que tendría que inventar una explicación, y, como no se le ocurría ninguna respuesta plausible, empezó a deambular sin rumbo por las calles. Un policía lo abordó en mitad de la noche. ¿Qué hace aquí a estas horas? Responda rápido o tendré que llevarlo a la comisaría. Si tuviera una respuesta, contestó Mullah Nasruddin, ¿no cree que me habría ido ya a casa? Los pensamientos son una adicción que no tiene respuestas. Si te hubieran dado una respuesta, habrías llegado a casa hace ya mucho. ¿Por qué sigues vagando a tan altas horas? No tienes ninguna respuesta para explicar tu vida. Los pensamientos no tienen capacidad de responder. La respuesta verdadera solo puedes hallarla en el estado sin pensamientos. Nanak dice: la satisfacción y la verdad las obtendrás mediante Shravana. Los 68 lugares sagrados, mediante Shravana, y, solo mediante Shravana, alcanzarás espontáneamente Samadhi. Si escucharas, sería meditación. Escuchar es meditación, y sin meditación no puedes oír. ¿Qué significa esta palabra? La meditación existe solo donde no existe la mente, donde ha desaparecido el diálogo interno. Mediante el escuchar se adquieren las más altas virtudes, cobran vida el sabio, el santo y el rey, y los ciegos encuentran el camino. Mediante el escuchar se comprende lo incomprensible. Nanak dice: mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Solo mediante el escuchar encuentran los ciegos el camino, el mendigo se convierte en rey, y te sumes en las profundidades de lo ilimitado. Los pensamientos son como una cucharilla, y tú intentas medir el océano con ella. Escuchar es zambullirse en el océano. Solo llegarás al fondo sumergiéndote en él, no midiéndolo a cucharadas. El filósofo griego Aristóteles iba andando por la playa sumido en sus pensamientos cuando, de repente, se topó con un hombre que había excavado un hoyo e intentaba vaciar el océano en él con la ayuda de una cuchara. Tuvo curiosidad, y le preguntó: dime, hermano, ¿qué haces? Si tienes ojos, velo por ti mismo, contestó el hombre. ¿Está claro, no? Intento vaciar el océano en este hoyo. Aristóteles se rió. Pero eso es una locura. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Crees que se pueden vaciar los océanos con una cuchara, que se pueden llenar de océano los hoyos a cucharadas? ¿Por qué malgastar tu vida en una tarea tan absurda? El hombre se rió. Yo creía que eras tú el que estaba loco. ¿Acaso no dedicas tu vida a intentar llenar el infinito con tus cucharadas de pensamientos? Se dice que Aristóteles trató luego de localizar al hombre, pero nunca lo encontró. El hombre tenía razón. Qué pequeño es un pensamiento, y qué vasta es la existencia. ¿Cómo medirás esta vasta existencia con tu cucharita dosificadora? ¿Dónde piensas guardarla, dado que tu cabeza es tan minúscula y el universo es tan inmenso? Mira tus brazos, lo cortos que son, hasta dónde llegan. Estás embarcado en una tarea inútil. ¿Quién sabe si ese hombre habría conseguido vaciar el océano, dado que el océano es finito? Una cucharada de agua hace que, en realidad, el océano sea una cucharada menor. Pero el infinito, jamás podrás abarcarlo con pensamientos.
Por eso, dice Nanak, el mendigo se convierte en rey en cuanto se queda en silencio. Solo mediante Shravana se conocen las profundidades de lo que no tiene fondo, se hace familiar lo ignoto, el extraño se convierte en el amado, y los ciegos encuentran el camino. Nanak dice, mediante el escuchar, los devotos alcanzan la dicha, y el pecado y el sufrimiento se destruyen. Not always seen. Not always seen that good thing. When we want to express the beautiful Moses and we will be silent. We will be silent. We will be silent. Not always, not always, not always.